Continuamos en Diálogo Abierto y como todos los sábados me da mucho gusto darle la bienvenida a Agustín Domínguez. Hola Agustín, ¿cómo estás? Memo, qué gusto para ti y para todos nuestros televidentes. Qué gusto estar aquí. Un buen sábado. Como siempre, de bien y de buenas, aunque luego a Sí, veces las señor. noticias no son las mejores, pero con No, todo el ánimo. Y sí. siguiendo con la agenda de infraestructura que has planteado para desarrollar con nuestros televidentes, hoy nos traes una idea, un proyecto para que si se hiciera un segundo piso del viaducto, fuera A concesionado. ver, Explícanos, por favor. mira, yo ya sabes que me meto en estas cosas y empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, el segundo piso, También lo ¿cómo sabe el es la secretario de, concesión? oye, también lo sabe el secretario de Comunicaciones. Bueno, que es un segundo piso elevado Uh-huh. que en la primera intención, bueno, ¿qué haría? Ligar toda nuestra infraestructura de segundos pisos, desde la urbana poniente, la urbana sur, la norte, que va hasta el Estado de México, y la parte del segundo piso, que aunque es libre, está dentro de la ciudad. Y ahí empezaríamos con esto. ¿Qué pasaría? Tenemos esos 4, 5 tramos, porque además podríamos decir que se liga a la concesión de la Chamapa Lechería y de la Santa Fe Toluca, y si te pones viendo las cosas, pues a la México Querétaro, a la México Cuernavaca, a la México Puebla y a la México Pachuca, ¿sí? ¿Qué tendrías que buscar? Un esquema real completo de la ciudad. Uh-huh. Integral, ¿no? Estuve viéndolo, es que un viaducto de segundo piso ahí en ese tipo de instalación con la vialidad como la tiene, bueno, debería servir para darle privilegiar primero al transporte colectivo. Pero ¿cómo lo harías? Tú lo que tendríamos que tener es un carril, una concesión para hacer 5 carriles de cada lado. ¿Por qué? Porque al ser elevado puedes utilizar los metros que tiene el ducto del río La Piedad, Uh-huh. ¿sí? Y entonces ese espacio te da la amplitud para meter arriba, por supuesto que con acciones de ingeniería en cantilever tendrías cuando menos un carril más de cada lado. Pero esos 5 carriles de concesión para privilegiar el apoyo a la ciudadanía, bueno, tendrían que ser 3 concesionados para los que pagan y 2 libres, ¿no? Y entonces Ya. tendrías ya la vialidad mixta como la tienes y le estás dando a la opción al que no tiene recursos para que utilice sus recursos como es. Bueno, yo tengo que utilizar esa vialidad. Pero además, ¿cómo privilegiar el transporte colectivo? Entonces, nos regresamos a la parte de abajo. A la parte de abajo ya tienes una vialidad importantísima, con, Claro. con un confinamiento, con entradas y salidas muy locales, Uh-huh. y entonces meter dentro de esa vialidad al transporte colectivo, pero un transporte colectivo que sea de veras eficiente. Y entonces puedes hacer un transporte eléctrico, ya sea con neumáticos o con rieles, pero que te maneje entre 150 o 200 o hasta 300 pasajeros. Entonces, con ese transporte eléctrico, ¿qué pasa? Tú vas, eh, entras al Tratado de París, pero además tú puedes entrar y salir al viaducto como salen ahorita los autos, Sí. ¿sí? Y en la parte de afuera tienes tu estación de parada donde suben y bajan pasajeros, se vuelve a meter y tiene la libertad de continuar. Otra de las cosas es que podrías utilizar, porque tienes ahí para camiones, para vehículo ancho, 2 carriles seguros. Tienes 3 para automóviles como se hace ahorita, pero que es apretarlos, ¿no? Pero no importa. Ahí lo que se privilegia es que puedan entrar todos los taxis con pasaje, Memo. ¿Qué pasaría con esa situación? Tú que no puedes utilizar tu automóvil, pero que utilizas el transporte colectivo, pues
tu recorrido va a ser muchísimo Más rápido. Sí. Vas a tener un ahorro en tiempos impresionante, Memo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué más vas a tener? Tienes una serie de beneficios. Vas a tener una vialidad continua, controlada, para todo el que va a largo itinerario, que cruza la ciudad o va del oriente al poniente, del sur al oriente, en fin, ¿no? ¿Sí? Pero cruzas la ciudad para todos sin semáforos. ¿Sí? Que estás viendo cómo vamos en un avance importantísimo y solo es ligar lo que ya se tiene y lo que se está programado hacer, ¿no? Tienes, por ejemplo, que el transporte de las personas tendría primero reducción en tiempos, reducción en costo. ¿Por qué? Porque el transporte eléctrico es más barato que el otro. Nada más estoy pensando, imagínate, y solamente es un sector, una de las vías de acceso más comunes al aeropuerto, al todavía aeropuerto de la Ciudad de México, Sí, es claro, el viaducto. Y hay gente que tiene que prever 2 o 3 horas antes de traslado. Claro. Aquí estarías llegando a la línea del metro que está cerca del aeropuerto en un transporte colectivo que tendrías una transferencia y estarías en 2, 3 minutos más en el aeropuerto con el metro o con el circuito interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además tú puedes hacer ahí una desviación de viaducto hasta el aeropuerto con toda la tranquilidad porque lo tienes. Pero además, ¿sí? Promoverías que los autobuses tengan una mejor utilidad, porque lo que harías es que los autobuses llegarían en forma perpendicular a las estaciones de este transporte, como deben llegar a las estaciones del metro. ¿Sí? Entonces tienes eso, pero además tienes un gran ahorro en el consumo, ¿no? Una cosa muy importante, el transporte eléctrico es lo que necesitamos en estos momentos para ir con las políticas del Tratado de París. Sí. Hay que tomar muy en cuenta que nuestro vecino del norte, que estaba fuera de todo esto, ya dijo regreso al Fue una de las París. primeras acciones que tomó el nuevo presidente de Estados Unidos. Y en campaña lo manifestó mucho, que es muy importante. ¿Por qué? Porque está viendo él, como muchos de los demócratas, como muchos en Estados Unidos, que es real el cambio climático y que tenemos que aprovechar y entrar a cuidar esas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí tendrías eso, entrar en eso y políticamente, tú dices, miren, mi transporte colectivo estoy entrando a un esquema de este tipo. Ahora, como decíamos, para los usuarios, el ahorro sería diario en forma impresionante. Económico y de tiempo. Sí, ahora, y para las empresas, la productividad iría en aumento, porque primero, tiene menos tiempo de recorrido, llega menos cansado, ¿sí? Y tiene un aumento de su productividad la persona porque tiene menos estrés de que me bajo y el otro viene lleno, me tengo que ir colgado, ¿no? ¿Sí? Y en el esquema concesionado hay un importantísimo ahorro económico de las finanzas públicas. Claro, y la confiabilidad de un transporte que sabes que va a pasar y como no tiene que ir en semáforos, tú sabes cuánto va a ser su recorrido, cuánto para, a qué horas va a llegar y todo va a estar. Ese es ahí un apoyo para la gente muy importante. Ahora, con este esquema y con esta vialidad y con esta importante vialidad existente, tú podrías programar además más rápido los vehículos porque podrías hacer lo que llaman en otros lados transporte express, que incluso, si tú ves en Nueva York, tienen el Metro Express. ¿Qué pasa? Ese camión va a parar, o ese autobús, o lo que tú pongas, va a parar solo cada 4 estaciones. Y entonces tú te subes a ese porque sabes que va a quedarte a una estación o vas a regresarte a una estación. Sí. O adelantar una, ¿no? ¿Te fijas toda la importancia que esto es esto? No, sin lugar a dudas. El ahorro de dinero es altísimo.
Yo creo que es los una tiempos. extraordinaria idea y además me encanta desde el punto de vista no solo del planteamiento que has hecho técnico, sino del financiero, porque no habría que hacer una enorme erogación de recursos públicos, Al lamentablemente. revés, al ¿Sí? revés, te doy a ti, gobierno. Pero digo, lamentablemente a nosotros se nos acabó el recorrido express del tiempo por esta ocasión. Evidentemente, si quieres abundar en el tema, lo haremos el próximo sábado o el otro tema que propongas. Claro. Por supuesto, como siempre, agradecerte como todos los sábados, Agustín. Hombre, con mucho gusto y saludo a todos. Bueno, y como siempre también agradecerle a nuestro querido equipo de producción ahí en Grupo Fórmula, en Avenida Universidad. Seguimos a la distancia, pero como siempre, muchas gracias por todo su apoyo y su respaldo, pero sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados aquí en Diálogo Abierto en la señal de la primera cadena nacional Grupo Fórmula, con el deseo de todos nosotros que pase un magnífico fin de semana. Muchísimas gracias.